Y estamos con Elmer Cuba, director de Macrocónsul, exdirector del Banco Central de Reserva. Elmer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo está el programa? Hay un tema que siempre se pone a debate en ciertas ocasiones, el salario mínimo vital, la remuneración mínima vital. Desde la CGTP piden que este suba de 1.025, que es actualmente, a 2.500 soles. Y entiendo que en el Congreso de la República hay un proyecto, el del congresista Alejandro Cabero, que se vio hoy en el Pleno, para en realidad poner, no sé si está bien mi término, pero un candado y establecer criterios técnicos para su ajuste. Te pregunto, ¿hay espacio para elevar el salario mínimo? No, no hay espacio. La informalidad peruana es tan alta y el mínimo justamente tan alto es una de las razones por las cuales hay informalidad, entre varias, ¿no? El mínimo es un tema que se discute en todo el planeta, siempre es un tema altamente polémico, ¿no? A todo el mundo nos parece, a muchos nos parece bajo, ¿no? Si alguien gana más que el mínimo, le parece bajo. Si alguien gana menos que el mínimo, quisiera ganar el mínimo, ¿no? Claro. Por ejemplo, la mitad de compatriotas informales gana menos que el mínimo, ¿no? Entonces, ¿La mitad? La mitad, ¿no? La mitad de la informalidad, el mínimo 10 es la mediana de Perú, ¿no? Wow, teniendo en cuenta, a ver, y esto quizá ya lo sabemos muchos, los trabajadores informales en el Perú son, a ver, 8 de cada 10, entiendo. Correcto, correcto. Más o menos. Sin contar los independientes. Sin contar los independientes. Y fuera de Lima es peor, ¿no? Cuando tú ves el salario mínimo en Lima, lo haces de espaldas a la realidad de la microempresa en el Perú, ¿no? El grueso, la formalidad en Lima es mucho más alta. Eso que es nacionalmente es 80, fuera de Lima es 85, 90. Wow. ¿no? Entonces hay que pensar en toda la estructura empresarial peruana antes de tocar ese salario, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo agarro esos 1.025 y los subo, no a 2.500, que parece pues una locura, porque es más que duplicarlo, lo paso a 1.100? Ok, ahí hace menos daño en el margen, ¿no? Pero recordemos por qué existe un mínimo, ¿no? Es una referencia para trabajadores con la menor capacitación, los menores estudios, digamos, lo menos sofisticado que hay, o para los jóvenes entrantes. Es un marcador, que esa es su función, marcador. Pero si está muy alto, y en Perú está alto, como te digo, en pocos países de la región está mordiendo la mitad, la mediana de la informalidad, ya comienza a ser un problema, ¿no es cierto? Si fuese menos, no pasa nada. Porque lo que voy a hacer es aumentar más la informalidad, es decir, a ese trabajador en mi panadería que lo Claro, tenía en planilla. es la frontera, ¿no? Claro. Si tú ganas menos que el mínimo, automáticamente eres informal, ¿no? Entonces, si yo subo el mínimo, automáticamente estás aumentando la frontera de la informalidad. Porque no necesariamente, si sube el mínimo, yo voy a poder subirte al mínimo. Así es. Y voy a tener que o despedirte o Ponerte en negro. ponerte en negro. Claro. Y el que está muy bien, que es informal, que está avanzando, ¿no? Digamos que antes ganaba 700 soles, es muy bueno, 800, 900, está en 1.000 soles ya, y su jefe le dice, bueno, te voy a poner en planilla, ¿no? Perfecto, y subes el mínimo. Lo alejas de la formalidad a ese que estaba a punto de entrar a la formalidad, ¿no? Pero ¿qué nos dice la evidencia, Elmer? Porque, a ver, me parece que desde el 2002, si no me equivoco, me lo comentabas, hasta la fecha, el sueldo mínimo casi se ha duplicado. Sí, de 550 casi a 1.025 en los últimos 12 años, ¿no? Y muchos dirán, pero mira, Omar, Elmer, no ha pasado absolutamente nada. No, se ha pasado, se ha pasado. ¿Qué? Ha pasado porque la inflación no ha sido de 100% en la década, ha sido mucho menos. Entonces, el componente real del salario lo ha subido y has evitado que la informalidad caiga. Si tú no hubieses subido el mínimo, lo dejabas donde está ahorita, lo dejabas en 500 donde estaba hace 10 años, hoy día en Perú la informalidad no sería 70, sería 50. Y hay datos interesantes, ¿no? Porque justo para la entrevista me puse a revisar la data de empleo nacional. Y cuando uno ve el ingreso promedio a nivel nacional, el ingreso promedio de los trabajadores jóvenes, 14, 24 años, vemos pues que efectivamente el promedio de ellos está debajo del mínimo, 960 soles. Claro. Y uno dice, una cosa es las leyes, pero otra cosa es la realidad. Y otra cosa es que le puedas cambiar realmente la estructura salarial de un país a punta del mínimo. Ningún país del mundo tiene hoy día una estructura salarial que sea debido a que sus autoridades han subido o bajado el mínimo. Podría no existir mínimo y los salarios reales son los que son, ¿no? Oferta y demanda, mercado laboral, capital humano, etcétera. Y la gente ganaría, si tú vas a ganar 2.000 soles, lo vas a ganar al margen que el mínimo está en 1.025. Y si tú vas a ganar 1.050, ganarías 1.050 igual al margen donde está el mínimo. O sea, el mínimo en verdad es una ficción, ¿no es cierto? Que puede llegar a hacer daño porque es el cumplimiento de la ley, ¿no?
Y ahora, ¿qué te parece, cuál es tu análisis de este proyecto de ley que ha presentado, además que ya aprobó la Comisión de Economía, el proyecto del que impulsó el congresista Alejandro Cabero, de Avanza País, de establecer un criterio técnico, cosa que ya se había discutido en el Consejo Nacional del Trabajo, no con 6 indicadores, sino con 8 indicadores, para ajustar justamente el mínimo vital cada 2 años? Sí, mira, es un avance, ¿no? Ponerle coto, digamos, a una arbitrariedad que viene del Ejecutivo. Cada vez que un presidente esté en problemas, recurre al mínimo para mejorar su popularidad. Sea que esté en problemas, o sea que esté al final de su gobierno o al inicio, ¿no? Y se ha visto esos casos en varios gobiernos, ¿no? El proyecto lo dice, lo cuantifica. Desde el 2002 a la fecha, en las 12 oportunidades que se subió el mínimo, en 10 fue por razones políticas. Entonces, es bueno ponerle cierto tecnicismo, pero si se hace un trabajo realmente serio entre economistas laborales expertos, te van a llegar a la conclusión que no hay que subir el mínimo. Siguiendo esos 8 criterios, uno de ellos es la elevada informalidad, ¿no? Exacto. Y el mercado laboral. Entonces, si realmente eres técnico, te van a decir, oye, deja el mínimo ahí estancado 5 años, ¿no? Claro, porque, a ver, nuevamente, yo subo el mínimo, pero eso es para los formales. Correcto. Como te digo, en verdad, lo que gana cada trabajador en el Perú es directamente proporcional a la productividad del trabajo, ¿no? Y a la escasez relativa de mano de obra. Si eso que es lo que el mercado te da de manera natural, tú le pones una cuña, ¿no? Estás generando pues la informalidad. Pero es interesante porque además el proyecto establece una especie de candado al poder político porque dice, oye, presidente o presidenta, tú no vas a poder subir el mínimo si no tienes primero, opinión favorable del MEF, que lo puede tener evidentemente, y un consenso en el Consejo Nacional del Trabajo, donde están representados trabajadores, empresarios y también el Estado. Eso puede ser un candado para limitar el poder político. Sí, correcto. Ahora, también puedes simplificar la vía y decir, bueno, mira, solamente hay un criterio, la inflación y la productividad laboral. Y en verdad con eso bastaría, ¿no? Ahora, Elmer, solo para terminar, nos dan el tiempo, que tiene que ver con este tema de la migración y la crisis migratoria. Se han hecho estudios, porque ya han pasado varios años desde que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski decidió tener una política migratoria de apertura para los migrantes venezolanos que escapaban de una crisis humanitaria o que siguen escapando muchas veces. Hemos cuantificado cuánto bien o cuánto mal nos ha hecho la migración en estos años. Sí, hay estudios ya importantes que se han hecho al respecto. Y ninguno arroja cifras negativas, ¿no? En Perú gana con personas que han estudiado y no has gastado ni un sol en ellas, mejora la fuerza laboral, pero esos beneficios que son en el mediano y largo plazo, en el corto plazo pueden ser complicados, porque una cosa es llegar a lo largo de 5 o 10 años o llegar todos juntos en un año y medio, ¿no? Claro. Y Perú ha sido capaz de absorberlos, ¿no? Los ha absorbido, no ha caído el salario real, se ha mantenido el año 19-20, lo cual ya es bastante bueno para Perú, digamos, poder absorber a tanta gente sin caer los salarios, ha sido muy potente. Ha evitado que sigan subiendo, ¿eh? Ojo, pero ya los hemos absorbido y tampoco no se han, digamos, atosigado los servicios públicos de educación, de salud, o sea, Perú ha soportado eso sin problema. Ahora, hay un sesgo cognitivo, ¿no? La gente obviamente piensa que ha aumentado el delito y todo, pero si vemos las cifras puras y duras, no es mayor delito por parte de ellos que los peruanos mismos, entonces, porque proporcionalmente a la población, entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Y también, por supuesto, nos quita una buena política de seguridad pública. Y además, y termino con esto, ¿no? Son agentes productivos, es decir, trabajan, alquilan vivienda, consumen, demandan, ¿no? Así es, compran y además también le hace bien abre un poco los ojos a la sociedad peruana que a veces solamente se ve el ombligo, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, Elmer Cuba, director de Macrocónsul, exdirector del Banco Central de Reserva.